Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy la segunda parte de la unidad 6, que tiene básicamente dos bloques, uno referido a los contratos asociativos y otro referido a los títulos valores. ¿Qué son los contratos asociativos? Son contratos de colaboración, organización y participación, pero que no configuran una sociedad. Es decir, las personas jurídicas o físicas que participan en estos contratos no forman una sociedad, sino que forman asociaciones de colaboración, organización o participación. El primero que vamos a ver es el negocio de participación. En el negocio de participación lo relevante es que nos encontramos con socios que entregan, discúlpenme, se dicen socios, pero recuerden que no forman una sociedad, ¿sí? Socios que se agrupan en este negocio de participación, que entregan dinero o que entregan bienes a un gestor, y este gestor es quien realiza negocios con terceros, es decir, tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. Todos los que intervienen aquí como socios ocultos hacen aportaciones a nombre personal del gestor. No tienen una denominación y no está sometido a requisitos de forma ni se escribe en el registro público de comercio. ¿Por qué? Porque el gestor es quien participa directamente con terceros, es quien es responsable directo entre terceros. Si hay más de un gestor, son solidariamente responsables ante terceros, y estos partícipes nunca, jamás tienen relación con el tercero con el que se hace el negocio comercial. El partícipe es la parte del negocio que no actúa frente a terceros, y el gestor es quien actúa a su nombre y bajo su responsabilidad. Agrupaciones de colaboración, que también se las conoce como AC, es decir, A, C de casa, y E, AC. Hay contrato de agrupación de colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. Lo importante es que la agrupación no tiene un fin de lucro. El fin de la agrupación es solamente el de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. Es decir, las ventajas económicas que genera esta agrupación recaen directamente en el patrimonio de las partes agrupadas o consorciadas. La agrupación como sí no tiene fin de lucro. ¿Cuál es el fin? Que puedan cada uno de sus participantes lograr un mejor y mayor desarrollo económico, que puedan incrementar sus actividades o que puedan llegar a facilitarse determinadas partes de una actividad. Supongamos que estas empresas se dedican a desarrollo de software y necesitan algún implemento del exterior, algún insumo que comprar del exterior, cualquiera. Se agrupan y entre todas compran ese insumo que luego pueden utilizarlo todas juntas. Es un ejemplo. En el contenido del contrato, esto se va a repetir en todos los contratos asociativos. Debe haber la determinación del objeto de la agrupación, se pueden celebrar por instrumento público o privado. Si es privado, tiene que ser con firma certificada por escribano. Tiene que estar la denominación, cómo se va a llamar esa agrupación, cuáles son las obligaciones asumidas por las partes, los datos completos de quienes forman la agrupación, las modalidades de financiación, cuáles van a ser la distribución de los remanentes. Debe haber en este caso, esto sí ya es particular de la agrupación, del negocio de participación, que es, de la agrupación de colaboración, que es el aporte a un fondo común. Eso es particular de este contrato, que no pueden durar más de 10 años, es también particular de este contrato, y sí es común a todos los contratos asociativos que quienes participan deben constituir un domicilio especial donde van a ser válidas todas las notificaciones que allí le realicen. La administración y dirección está a cargo de una o más personas humanas designadas en el contrato. Todas las resoluciones se toman por mayoría de los participantes, tienen un fondo común operativo,
¿sí? Las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellas se adquieran forman un fondo común para que pueda operar esa agrupación de colaboración. Existen obligaciones determinadas en el contrato y los participantes responden ilimitada y solidariamente, y el contrato se extingue por decisión de los participantes, por extinción del plazo o porque se consiguió el objeto para el que nació la agrupación, por reducción a uno de sus participantes, por incapacidad, muerte, disolución o quiebra de uno de los participantes, excepto que en el contrato se prevea cómo suplir a ese participante que ha salido por decisión de la autoridad competente, que es la autoridad competente siempre es el Estado, que es quien da la autorización para funcionar, y si ve que la ACE está realizando alguna actividad ilegítima, ilícita, entonces le puede quitar la autorización y ahí el contrato se extingue, o por causas específicamente previstas en el contrato. Las uniones transitorias, conocidas normalmente como UTE, configuran una unión de empresas donde las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos dentro o fuera de la República. Es muy común esto en los que se agrupen, que se hagan estas uniones transitorias de empresas, sobre todo entre ingenieros, arquitectos, empresas constructoras, sobre todo de grandes emprendimientos como pueden ser puentes, caminos, etc. ¿Sí? El contenido del contrato es similar a lo que les decía antes, que de las ACE, se debe otorgar por instrumento público o privado certificado con la firma por escribano público, debe estar determinado el objeto, cuál va a ser la duración del contrato, o la duración de la obra o del servicio, la denominación que va a recibir la UTE, el nombre, los domicilios y los datos de inscripción de cada una de las partes que forman este contrato. Dice datos de inscripción registral porque puede la unión transitoria, como está formada unión transitoria de empresas, estas empresas pueden estar registradas en el Registro Público de Comercio, entonces se tienen que determinar cuáles son esos datos. La constitución del domicilio especial, las obligaciones asumidas por las partes y qué participación va a tener cada una de las empresas en esta unión. Las diferencias fundamentales entre la ACE y la UTE: la ACE tiene una duración limitada de 10 años, la UTE es mientras dure la obra o el servicio o el suministro. La responsabilidad de los miembros que integran la ACE es solidaria, en cambio en la UTE no, cada uno responde por sus obligaciones. La ACE no tiene fin de lucro, la UTE sí. Las decisiones se toman por mayoría, en la UTE por unanimidad, es decir, todas las empresas deben estar de acuerdo con las decisiones que se toman. Ambas tienen representación y en la ACE el fondo operativo es obligatorio, en la UTE el fondo operativo es opcional. Los consorcios de cooperación. Hay contrato de consorcio de cooperación cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados. El ejemplo clásico de los consorcios de cooperación son los shopping. Es un ejemplo clásico, un consorcio de cooperación. Es un conjunto de personas físicas o jurídicas que van a realizar una unión para cooperar ¿en qué? En el desarrollo e incremento de su actividad económica. Por eso vamos a ver que existen dos tipos de consorcios de cooperación: los de venta, donde el consorcio de venta incluye al promocional y asiste a sus integrantes en todo el proceso de venta o concreción de operaciones, y el promocional, cuyo objetivo es promocionarse generalmente en el exterior con ventajas de hacerlo en forma conjunta, con ahorro de costos en participación de ferias, folleterías, catálogos, etc. ¿Sí? Fíjense que si ustedes van específicamente al ejemplo del shopping, son varios locales comerciales que se van a poner de acuerdo, están en un lugar común, hay un fondo común para poder llevar adelante la promoción de ese lugar, para poder pagar la seguridad, el mantenimiento, los espacios comunes. ¿Y cuál es la ventaja que se tiene en esto? El que se acrecenta sus resultados, porque uno va al shopping
al cine, pero ya que fue al cine, fue a cenar a alguno de los locales de venta de comida, ya que fue a cenar y al shopping a ver una película, también puede tomar un helado en la heladería que está en el shopping, también puede hacer una compra en un local de un celular, en un local de un zapato, entonces todos se ven beneficiados con ese espacio común. A diferencia de lo que ocurre con las ACE, con las agrupaciones de colaboración, el consorcio de cooperación persigue un fin de lucro y hace trascender su actividad económica hacia terceros y hacia el mercado. Fíjense que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del shopping, ellos en el Shopping Sarmiento hicieron un convenio con una empresa de, ¿cómo se llama? Con la empresa de crucero. Entonces, cualquiera que iba a comprar el shopping y que hacía una compra mayor a X pesos, participaba con su DNI y demás en el sorteo para ganarse el viaje en el crucero. Entonces, hay una situación donde el consorcio de cooperación hace que se beneficien los locales que integran ese consorcio porque las personas van a comprar y cualquier persona que compra en cualquier local luego va a ser beneficiada con este sorteo. A diferencia de lo que ocurre con los negocios de participación, en los consorcios de cooperación no existe el socio oculto o partícipe, ¿sí? No se da esa situación que veíamos al principio del negocio de participación, donde en ese negocio de participación el socio que pone la plata no se conoce. Solamente el gestor es el que tiene relación con terceros. En los consorcios de coparticipación no sucede eso, están todos los locales comerciales a la vista, ¿sí? O todos los participantes son conocidos. A diferencia de lo que ocurre con las uniones transitorias, los consorcios de cooperación tienen una vocación de estabilidad y permanencia y no de transitoriedad. Por eso, si quieren guiarse y entender bien de qué se trata, el ejemplo más cercano es un shopping comercial. El contrato de agencia se da cuando una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario de manera estable, continua, ¿sí? E independiente, sin que medie una relación laboral, sino que hay una retribución en el medio. El típico contrato de agencia es el de agente de los deportistas, ¿sí? Agente de fútbol, por ejemplo, agente de viajes. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. El contrato debe instrumentarse siempre por escrito. ¿Sí? Es un nexo. La agencia siempre es un nexo entre lo que una parte quiere y con lo que la otra puede ofrecer. En este caso sería el nexo entre el futbolista que quiere iniciar su actuación profesional y los equipos de fútbol que requieren futbolistas. En este caso sería entre los hoteles, empresas de aviación o empresas de crucero que ofrecen sus servicios y la persona que quiere viajar. Siempre recuerden, la agencia es un intermediario. El contrato de concesión es cuando el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según se haya convenido. El ejemplo clásico es la concesionaria de autos, donde la concesionaria vende el producto, que sería el auto, además de vender el producto, vende los servicios relacionados con ese producto, como por ejemplo el servicio de postventa, y además provee a los repuestos y accesorios que se necesitan para cubrir las necesidades de quien adquiere el producto. La franquicia comercial se da cuando una parte denominada franquiciante otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho de utilizar un sistema que está probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos, el know-how, técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. Sí, la franquicia es algo que conocen enormemente, más con los ejemplos que se ven en la diapositiva, ¿sí? McDonald's, Burger King, Subway, bueno, hay un montón de franquicias, un montón de negocios donde el titular de la marca no solamente le da al franquiciado el uso de la marca, sino que le da
el conocimiento acerca de cómo se realizan las cosas en esa marca, ¿sí? Fíjense que Coca-Cola no entrega franquicias porque nunca entrega el know-how, el cómo se hace. En cambio, marcas como McDonald's, Subway, Hard Rock y demás sí dan franquicias. Bueno, aquí hemos terminado todo lo que significa contratos en particular. Recuerden, por favor, preguntar todo lo que sea necesario si no hayan entendido los ejemplos, la explicación de los conceptos. Tienen varias vías de comunicación, los mensajes directos, el aula, donde está el foro de consultas y también el grupo que tenemos de WhatsApp. Vamos a empezar con títulos valores. Los títulos valores los conocen de la vida común, los más comunes, los más conocidos son lo que vamos a ver, que son el cheque y el pagaré. También existen otros como la letra de cambio, los debentures y demás, que esos no los vamos a ver. Son documentos que se caracterizan por representar por sí solos, por sí mismos, el derecho que está escrito incorporados en ellos y legitimar a quienes los tiene, a quienes los porta para ejercer ese derecho. El título de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el expresado. ¿Por qué es literal? Porque es un derecho literal, porque si acá dice 1000, significa que son 1000, en este caso euros en el ejemplo, no otra cosa. Y autónomo porque este documento vale por sí solo, no necesita de ningún otro documento que le otorgue validez. Los títulos valores pueden ser nominativos, que se transfieren por el endoso realizado por quien figura en el título, o al portador. Los nominativos se pueden transferir por el endoso, son aquellos en donde consta el nombre, por eso se llaman nominativos, porque está el nombre determinado de la persona a quien está dirigido ese título o valor. Y pueden ser endosables, que se transfieren con un endoso completo e incompleto de quien figura en el título. Por ejemplo, si un cheque está a nombre de Juan, Juan lo puede endosar, es decir, lo da vuelta. ¿Qué significa endosar? En la parte posterior del cheque pone su firma, su nombre completo, su DNI, su domicilio, y puede determinar a nombre de quién lo endosa. Eso es completo. Y si solamente pone su firma, su DNI, su número de documento sin decir a nombre de quién lo endosa, es un endoso incompleto. O sea que puede llevar a cualquiera. Y los no endosables, que solo pueden transferirse por medio de una cesión de derechos, que habíamos visto el contrato de cesión de derechos anteriormente en la clase anterior. Y el portador son los títulos valores que no tienen un nombre a quien están dirigidos, su transmisión se perfecciona con la entrega, ¿sí? Solamente, por eso es al portador, quien lo lleva, quien lo porta, quien lo tiene, ¿sí? El pagaré es un título de crédito necesario, formal, completo y abstracto, que contiene una promesa pura y simple de su liberador o suscriptor de pagar a su vencimiento una suma determinada de dinero y vincula solidariamente a todos los intervinientes. El pagaré, chicos, es el típico caso de lo que hemos visto como obligaciones con plazo. ¿Se acuerdan que las obligaciones tenían elementos esenciales y elementos modales, y uno de los elementos modales era el plazo? El pagaré es el típico caso, fíjense. Dice, pagaré, ¿sí? Pagaré, y acá dice, el 3 de abril, no, ya pasamos, el 3 de mayo de 2020, la suma de euros, bueno, vamos a poner pesos, tanto a, y ahí viene quién es el beneficiario de ese pagaré, o no, puede ser nominativo, está el beneficiario, o puede ser el portador y no tiene el beneficiario, quién va a ser el beneficiario del pagaré. Entonces, este título es formal porque requiere de formas específicas que están determinadas en la ley, tiene que estar completo, y es abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque tiene una promesa pura y simple de que la persona que lo posea tiene derecho a cobrar la suma que acá está inserta. Pero no hay necesidad de que este pagaré se relacione con ninguna deuda ni con ninguna causa de por qué se debe el dinero que está representado acá en el pagaré, ¿sí? El cheque es una orden de pago pura y simple librada contra un banco. Acuérdense que el cheque tenía que ver con la cuenta corriente bancaria.
Por eso el cheque se libra contra el banco. ¿Por qué contra el banco? Porque es el banco quien va a pagar lo que dice el cheque. ¿Sí? Paga a nombre de quien posee la cuenta corriente en el banco, en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o bien la autorización también para girar en descubierto. Entonces el cheque, recuerden, es una orden de pago pura y simple. Ahora bien, esa orden de pago puede ser al día de su emisión. Entonces dice el cheque que el día 4, 5, 6, el día que sea, se va a pagar, y desde esa fecha que dice el cheque, la persona que posee el cheque tiene 30 días para su presentación en el banco y cobrarlo. Pasados esos 30 días, el cheque se encuentra vencido, y vencido el banco ya no está obligado a pagarlo. El cheque cruzado es el que no se puede cobrar en la ventanilla del banco, es el cheque que sí o sí tiene que ser depositado en alguna cuenta que posea la persona en ese mismo banco o bien en otro banco. Y los cheques con pago diferido son aquellos cheques que no se pagan al día de la fecha de esa emisión, sino que tienen fechas posteriores de pago. Muy bien. Cualquier pregunta, consulta, como les dije, no duden en preguntar, no duden en hacerlo mejor en los canales que son comunes, entonces todos pueden estar al tanto de las preguntas que se realizan. Y nos vemos próximamente en la próxima clase.